Las pertenencias de una persona dicen mucho sobre ella, más cuando se trata de alguien que vivió en el pasado. A través de ellas nos transmite un legado, una experiencia vital de entrega y servicio. En Monteagudo, en Navarra, al norte de España, está el legado de una gran persona, San Ezequiel Moreno, agustino recoleto, misionero y santo obispo. Está allí porque el convento de Monteagudo es punto de arranque de su orden en la época moderna. Él aquí profesó y aquí murió, y en este convento se conservan sus restos. Te invitamos a visitar con nosotros el convento y la exposición sobre el santo. En una primera parte, los objetos de su vida diaria nos desvelan su fisonomía personal y su camino vital. A continuación, visitaremos el santuario de la Virgen del Camino, donde Ezequiel empezó y cerró su itinerario terreno. Nos recogeremos después en la intimidad del lugar desde el que pasó al cielo. Y concluiremos nuestro recorrido frente a su tumba, para presentarnos de su mano ante el Señor suyo y nuestro. En 1835, el gobierno español desposeyó a las órdenes religiosas de todos sus conventos y pertenencias y puso en la calle a monjes y frailes. Lo peor no fue que aquellas comunidades perdieran sus bienes materiales, sino que a las personas se les hizo imposible vivir su vocación. Perdieron la libertad con la que habían escogido su modo de vida. Tan solo 3 conventos en toda España pudieron continuar con sus actividades, siendo la salvación de sus respectivas órdenes. Muchas otras desaparecieron para siempre. Eran las 3 casas de formación de misioneros para Filipinas. Su labor era esencial para la autoridad civil en aquellas tierras que por entonces eran españolas. Uno de esos 3 conventos que se salvó fue el de los agustinos recoletos de Monteagudo. Aquellas leyes del gobierno español aún le afectaron a Ezequiel 30 años más tarde. Desde niño conoció a frailes exclaustrados como su profesor de latín. Monteagudo recogió los restos del naufragio de las otras 32 casas recoletas desaparecidas. Exclaustrado del convento de Alagón, Zaragoza, era Juan Gascón el formador más eminente de todos los que tuvo Ezequiel. Y también era exclaustrado Gabino Sánchez, comisario general de la Orden, quien decidió refundar la Orden en Colombia, operación en la que San Ezequiel fue pieza clave. Hasta Ezequiel llegó el reflujo de aquella desamortización, en principio lejana, pero repetida a lo largo del siglo en oleadas anticlericales que sí le tocaron en carne propia. Primero, la Revolución llamada Gloriosa, de 1868, que le obligó a salir de incógnito hacia Filipinas. Luego vivió en Colombia continuos enfrentamientos con liberales radicales. Y a partir de 1898, la misma revolución de Filipinas, de una inusitada violencia que también forzó la huida de miles de religiosos misioneros.
Los elementos de ciencias naturales que aparecen en la exposición de Monteagudo tuvieron su uso cuando Ezequiel era ya rector del convento. Algunos se usaron en las grandes exposiciones de aquella época, como la de Zaragoza en 1886 y la del Retiro de Madrid en 1887. Durante su rectorado en Monteagudo, Ezequiel veló por una formación lo más completa posible para los nuevos religiosos y se aprovecharan al máximo estos instrumentos. La historia natural estaba entonces muy en boga y desde Filipinas los frailes mandaban a España para la formación de los jóvenes materiales didácticos como estas maderas o estos exóticos animales disecados. Y lo propio hacían desde Colombia, desde donde él mismo mandó una caja de mariposas. Como para cualquier persona, la identidad de Ezequiel Moreno se resume en pocos papeles. Partida de nacimiento, fotos familiares, actas de su profesión religiosa y del proceso de canonización. Este es el personaje histórico cuyos trazos los resumen unos pocos documentos. La vida de Ezequiel es una trayectoria sin recodos, sin cambios bruscos ni fenómenos repentinos de conversión. Un itinerario ascendente y constante. Cambia el escenario, pero él mantiene el rumbo. Del Ezequiel Moreno misionero en Extremo Oriente hay pocos objetos y menos noticias, pero desde la niñez su horizonte vital es Filipinas. Cuando de pequeño dice que quiere ser fraile, está diciendo en realidad que quiere ser misionero en Filipinas. No le queda otra posibilidad al estar suprimidos todos los demás conventos. Su formación estuvo pensada y planificada para el trabajo misional en aquellas islas, y su profesión religiosa incluyó el juramento de misionar para el resto de su vida en Filipinas. En 1869 rompe con su mundo de origen, se embarca para Filipinas, termina la carrera eclesiástica y se ordena de sacerdote en Manila. Las fotografías de entonces transmiten la sensación de ser un niño asustado. Sin embargo, era de hecho un misionero de cuerpo entero. Durante 15 años se ejercita en el ministerio pastoral. Llega a dominar la principal lengua del país, el tagalo, y fue recordado y querido por su entrega sin medida al pueblo filipino. Su nombramiento en 1885 como rector de Monteagudo no era una ruptura con las islas. Él seguía mirando hacia el oriente. Desde España formaba a los futuros misioneros y posiblemente esperaba volver a Filipinas al terminar su mandato. Pero en este momento, Colombia es lo más difícil y lo más necesitado. Y él se ofrece para ir a donde la Iglesia más lo necesita. Parte hacia Colombia equipado con la experiencia misionera y comunitaria adquirida en Filipinas. Cuando estalla la Revolución Filipina en 1898, él ya lleva varios años en Colombia. Desde la otra parte del mundo sigue el curso de los acontecimientos rezando por sus antiguos compañeros
y por sus familiares agustinos recoletos que viven todavía en Filipinas, su hermano mayor Eustaquio y su sobrino Julián. Finalmente, cuando su horizonte más cercano es la muerte por la enfermedad incurable, decide con toda naturalidad que sus días finales transcurran en Monteagudo, el lugar donde vivió su sueño filipino, formándose y preparándose para las misiones, formando y preparando nuevos misioneros para aquellas islas. Estos objetos nos hablan de Ezequiel en toda su altura y madurez. La indumentaria y los ornamentos episcopales son expresión de su ser más profundo. En la mitra resalta el corazón biflechado del escudo antiguo de la Orden de Agustinos Recoletos. En la mente de San Ezequiel, una cosa era el episcopado como orden sagrado y servicio a la Iglesia, y otra, bien distinta, el episcopado como rango social y boat. Fuera de esos momentos en que eran necesarias las vestiduras litúrgicas, él seguía siendo Fray Ezequiel, con su hábito recoleto más la cruz y el anillo pastorales. Los humildes objetos cotidianos resumen el afán de cada día. Ezequiel es santo porque para él la vida ordinaria no es un vacío, sino una plenitud donde ha sabido descubrir y vivir la presencia continua de Dios. Los compañeros de Fray Ezequiel nos hablan de su carácter jovial y luminoso. Era optimista, amigo de contar chistes, de cantar acompañándose a la guitarra. Pero hay otras situaciones duras para todo ser humano, como la enfermedad o el sufrimiento, a las que es necesario dar sentido y valor. Este sufrimiento queda retratado en dos fotografías. En esta, el santo parece haber sido arrastrado a posar. El médico que cuidó y operó a Ezequiel, Celestino Compairet, había llevado a su familia y a otras personas a la puerta del sanatorio Nuestra Señora del Rosario de Madrid para retratarse con Ezequiel, recién llegado de Colombia. Ya se sabía que había pocas probabilidades de curación. La otra fotografía es la viva imagen del dolor y el desvalimiento. Ha sido tomada después de las cirugías sin anestesia que no solucionaron su cáncer. Vemos también dos breviarios y un par de rosarios. Dedicaba a la oración 5 o 6 horas diarias, algo que explica la paz con que vivió todo el proceso de la enfermedad hasta la misma muerte. Ezequiel fue un hombre de acción, pero también de libros. Dedicaba al estudio 6 horas diarias. Es parte de su vivencia del carisma de Agustín de Hipona, con quien comparte el afán por la sabiduría, la verdad y el conocimiento. No se trata de una verdad cosificada, empaquetada y etiquetada, que no requiere estudio ni bibliotecas porque no hay dudas. No es la verdad del fanático, del orgullo y de la insensibilidad. La verdad de un santo es una verdad incorporada a la vida, que admite grados,
variantes, matices, imperfecciones y progreso, que necesita del estudio, también de humildad y comprensión. Por eso insiste tanto Ezequiel en los libros. Desde Colombia no para de pedir obras básicas o las últimas novedades, y eso que no le era fácil conseguirlos, ni le resultaban baratos. Primero tenía que conocer su existencia, para lo cual necesitaba suscribirse a revistas o periódicos. Luego las encargaba, por lo general a España o a Roma. Finalmente, los libros tenían que hacer una larga y azarosa travesía hasta los últimos rincones de Colombia. Una biblioteca como esta es la mejor muestra de lo importante que era para San Ezequiel la formación permanente. Ezequiel no fue perezoso para escribir. No hay más que ver lo abultado de su correspondencia. La pluma no se le daba mal. Expone sus ideas con orden y claridad. Su ardiente deseo misionero le lleva a hacer uso de los pocos medios que entonces había para llegar al gran público: la escritura y la imprenta. Algunas de sus cartas y comentarios pastorales ampliaron su alcance y efecto y llegaron hasta otras diócesis de Colombia e incluso a otros países. También vemos dónde espigaba sus materiales de reflexión, en qué lecturas inspiraba sus ideas. El caso más curioso es el de la novela La expedición a Nicaragua, que parece desentonar entre los otros libros de su biblioteca por su temática. Al abrir el libro, descubrimos que es el soporte sobre el que ha pegado en recortes de prensa la carta pastoral de un obispo de España. Estas son sus notas manuscritas, ideas que asienta en pequeños papeles. Las reflexiones más desarrolladas van en cuadernos o en una agenda que porta en los viajes. Otros son originales de carácter bien distinto, como un sermón o una de sus últimas cartas. Ezequiel tenía los baúles siempre a punto. Fue un pionero respecto a las generaciones anteriores de misioneros. Estos se desplazaban hasta tierras lejanas, pero luego permanecían allí entregados a su labor. Abandonaban su patria para nunca volver y hacían del lugar de su misión su nuevo y único hogar. San Ezequiel pertenece a esa primera generación de misioneros que a finales del siglo XIX se mueve por 3 continentes y convierte a toda persona necesitada del Evangelio en su hogar y patria. Y aun dentro de Colombia y Filipinas, misiona en varias demarcaciones distantes. El número de kilómetros o el medio de transporte es lo de menos. Más importa la mentalidad con que se afronta el viaje. Para Ezequiel no son paréntesis dentro de su agenda de trabajo. Él no conoce las vacaciones, el turismo, el ocio o las visitas culturales en el sentido actual. Ezequiel vive sus viajes como oportunidades de desarrollar y completar su trabajo. Viaja porque es apóstol y aprovecha cada momento para serlo. San Ezequiel viaja atento a las necesidades de quienes se encuentra por los caminos y en los barcos. Pregunta por los enfermos, se desvía para atenderlos, echa una mano a los párrocos.
Su nueva patria se llama Evangelio y su nuevo hogar es el corazón del prójimo. Lo que en tiempos fue una ermita en el camino hacia Aragón, a partir de 1829 se convirtió en punto de referencia para los agustinos recoletos. La mayor parte de ellos han recibido el hábito de la orden a los 18 o 20 años ante esta imagen de la Virgen del Camino. Y así lo hizo San Ezequiel Moreno un 21 de septiembre de 1864. Él tenía entonces 17 años. Cuando llevaba 15 años de misionero en Filipinas, Ezequiel fue nombrado rector de Monteagudo. La iglesia era el centro de la vida comunitaria y la Virgen del Camino la auténtica reina de la casa. Fray Ezequiel llevó a cabo aquí algunas importantes mejoras, como darle luz cenital al camarín de la Virgen o colocar a modo de comulgatorio la barandilla que ahora está en el coro, en la cual se puede leer «Dios te salve, Reina y Madre». La querencia del santo por Monteagudo lo demuestra el hecho de desear morir aquí. Y aquí, en esta iglesia, fue enterrado. Primero en la nave izquierda, a los pies de la Virgen de la Consolación, y más tarde, a partir de 1915, en un lateral del presbiterio. La imagen de la Virgen del Camino no es lo principal que tiene la iglesia. Lo principal es el Señor que está en el sagrario. Por eso estaba interesado San Ezequiel en esta celda, hasta el punto de insistirle al prior para que lo trasladaran allí. Según dijo entonces el prior, era casi una obsesión la que el santo sentía por este cuarto. La razón de tanta insistencia no era la comodidad, sino la tribuna que había con vistas al altar y al sagrario de la iglesia. No ha vuelto a ser habitada y se conserva tal y como estaba cuando Ezequiel vivió aquí. Solo falta la figura del santo obispo, ya casi ciego y sordo a causa de la enfermedad, sentado totalmente absorto en la presencia de Jesús. En esta alcoba y en el lecho de enfermo tuvo lugar el tránsito de Ezequiel. Lo que ocurrió en su otra dimensión lo ha plasmado el pintor Juan Barba en el gran lienzo que se ha podido admirar en la iglesia. Es la glorificación de Ezequiel. Desde un convento de Monteagudo inflamado, los ángeles transportan el alma del humilde fraile junto con el libro que compendia su estilo de vida y su santidad. De muerto también le ha tocado peregrinar igual que en vida. Cuando falleció, todos le tenían por santo y le dieron sepultura en la iglesia. Primero en el suelo, en tumba sencilla, luego dentro de un mausoleo en el presbiterio. En ambos casos colocaron encima una lápida con sus títulos de gloria. En 1987, la antigua capilla del Crucifijo, junto al atrio del templo, fue reconstruida y adaptada para ser su capilla sepulcral. Aquí se trasladaron sus restos
a un sobrio mausoleo de piedra blanca y leyenda escueta. En este rincón tan recoleto, el cuerpo incorrupto de San Ezequiel espera la resurrección. Aquí recibe las confidencias de sus devotos, que recurren a su intercesión. Ante su tumba se celebra cada día la Eucaristía, pidiendo especialmente por los enfermos de cáncer. Como espectadores, hemos recorrido el camino de San Ezequiel Moreno, un camino vital que lo lleva por 3 continentes, pero que empieza y concluye en Monteagudo, a los pies de la Virgen del Camino. Un camino que no es otro que el que traza y es el propio Cristo, camino, verdad y vida. Todos somos caminantes, con un recorrido vital que hacer, un itinerario que nos marca Jesús y en el que Él mismo nos acompaña. En cada lugar, circunstancia, momento de la vida, debemos buscar nuestro sendero y dejarnos llevar de la mano por el Señor. Ojalá no hayamos sido solo turistas curiosos. Ojalá con San Ezequiel nos sintamos peregrinos y nos dejemos guiar por María del Camino. Te invitamos a dejarte acompañar por el Señor del Camino y que es el mismo camino.